¿Quién es Azazel? ¿Será un demonio? Este nombre aparece en un contexto muy intrigante en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 8 al 10, donde Dios da instrucciones sobre el día de la expiación, conocido como Yom Kippur, una de las celebraciones más importantes para el pueblo de Israel. Este día era crucial porque en él se obtenía el perdón de los pecados de toda la nación. ¿Quieres saber más en este tema y descubrir cómo todo esto se relaciona con Jesús y su sacrificio en la cruz? Te invito a ver el video que he preparado especialmente para ti. Acompáñenme en este viaje bíblico, donde exploraremos las diferentes interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia sobre este intrigante personaje o concepto. Estoy seguro de que te ayudará a entender mejor este fascinante pasaje bíblico y su aplicación en nuestra vida diaria. No se lo pierdan. Empecemos con el ritual del día de la expiación. En este ritual, que se realizaba una vez al año, como nos dice Levítico 16, versículo 34, se elegían 2 chivos. Sobre ellos se echaba suerte. Uno sería sacrificado a Dios como ofrenda por el pecado, y el otro, llamado chivo expiatorio o chivo emisario, era enviado al desierto para Azazel. Pero, ¿qué significa todo esto? Vamos a leer lo que dice la Biblia en Levítico 16, versículos 8 a 10, en la versión Reina Valera. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 chivos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el chivo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el chivo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este pasaje es uno de los más enigmáticos de la Biblia, especialmente por la mención de Azazel. A lo largo de los siglos, han surgido diferentes traducciones e interpretaciones, lo que ha generado un debate sobre el significado de este término y del ritual de los 2 chivos. ¿Qué ocurría en este ritual? En el día de la expiación, el sumo sacerdote Aarón tomaba 2 chivos y echaba suerte sobre ellos. El primer chivo era sacrificado a Dios como ofrenda por los pecados del pueblo. El segundo chivo, el chivo expiatorio, no era sacrificado, sino que se enviaba al desierto para Azazel. Antes de enviarlo, Aarón colocaba sus manos sobre el animal y confesaba los pecados de Israel, simbolizando que esos pecados eran llevados lejos del pueblo. Este ritual representaba el perdón y la purificación del pueblo, mostrando que Dios eliminaba sus pecados de manera completa y definitiva. ¿Cómo se echaba la suerte para elegir los chivos? En el contexto bíblico de Levítico 16, la elección de los 2 chivos para el día de la expiación se hacía mediante un método específico de echar suertes. Aunque el texto bíblico no detalla exactamente cómo se realizaba este proceso, los estudiosos y las tradiciones judías sugieren que se usaban objetos sagrados o métodos comunes de la época para tomar decisiones importantes. Vamos a explorar cómo podría haber sido. Primero, el uso del Urim y Tumim. El Urim y Tumim eran objetos sagrados que los sacerdotes usaban para discernir la voluntad de Dios en decisiones cruciales. Según la Biblia, en Éxodo 28, versículo 30, estos objetos se guardaban en el pectoral del sumo sacerdote. Aunque Levítico 16 no menciona explícitamente el Urim y Tumim, es posible que se hayan utilizado para echar suertes entre los 2 chivos. Esto habría sido una forma de consulta divina para determinar cuál de los chivos sería sacrificado al Señor y cuál sería enviado al desierto para Azazel. Segundo, el método de suertes con piedras o varillas. Otra posibilidad es que el método de echar suertes involucrara el uso de piedras o varillas marcadas. Este era un método común en el Antiguo Testamento para tomar decisiones, como nos dice Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el caso de los chivos, 2 piedras o varillas podrían estar marcadas, una con la inscripción para el Señor y otra con para Azazel. El sumo sacerdote entonces echaba la suerte, y cada chivo era designado según el resultado. Tercero, el proceso descrito en Levítico 16, versículos 8 a 10. El texto bíblico dice, y echará suertes a Aarón sobre los 2 chivos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Después de echar las suertes, el chivo designado para el Señor era sacrificado como ofrenda por el pecado, mientras que el chivo para Azazel era enviado vivo al desierto, llevando simbólicamente los pecados del pueblo. Cuarto, el significado espiritual del proceso. El acto de echar suertes no era un simple juego de azar, sino una forma de reconocer la soberanía de Dios en la elección.
Era una manera de mostrar que la decisión venía de él y no de los hombres. El chivo sacrificado representaba la expiación por los pecados, mientras que el chivo enviado al desierto simbolizaba la remoción completa de los pecados del pueblo, llevándolos lejos, donde ya no podían afectarlos. La suerte como método divinamente ordenado. Entonces, la suerte era un método divinamente ordenado para tomar decisiones importantes, y en el caso de los chivos del día de la expiación, servía para destacar la justicia y la misericordia de Dios. El proceso reforzaba la idea de que el perdón de los pecados y la purificación del pueblo dependían totalmente de la voluntad y la gracia de Dios, no de las acciones humanas. Este ritual apuntaba, de forma profética, hacia el sacrificio de Jesucristo, quien fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo, como nos dice la palabra de Dios en Juan 1, versículo 29, y cargó sobre sí nuestras iniquidades, como afirma la Biblia en Isaías 53, versículo 6. ¿Por qué es importante entender este ritual? Este ritual nos enseña varias lecciones importantes. La seriedad del pecado. El pecado no es algo que se pueda tomar a la ligera. Requiere expiación y purificación. La necesidad de un mediador. Aarón, como sumo sacerdote, actuaba como intermediario entre Dios y el pueblo. Esto nos recuerda la importancia de tener un mediador en nuestra relación con Dios. La provisión de Dios. Dios provee una manera para que nuestros pecados sean perdonados y removidos. En el Antiguo Testamento, esto se hacía a través de sacrificios y rituales como el del día de la expiación. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en nuestro chivo expiatorio, llevando nuestros pecados y reconciliándonos con Dios. Pero, ¿quién o qué es Azazel? Aquí está la gran pregunta. El término Azazel aparece solamente en esta pasaje bíblica, y hay diferentes interpretaciones sobre su significado. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El término Azazel ha sido objeto de mucha discusión y especulación. Algunas interpretaciones sugieren que Azazel es un ser espiritual, posiblemente un demonio, mientras que otras lo ven como un símbolo del desierto o del lugar de la separación. En algunas tradiciones judías y en textos apócrifos, como el libro de Enoc, Azazel es descrito como un ángel caído que enseñó a los humanos el arte de la guerra y la fabricación de armas, corrompiendo así a la humanidad. Según estas tradiciones, Azazel fue castigado y atado en el desierto, lo que podría explicar por qué el chivo expiatorio era enviado a ese lugar. Sin embargo, en el contexto de Levítico 16, Azazel parece representar más bien un lugar o un concepto. El destino final de los pecados del pueblo, lejos de la presencia de Dios. El desierto, en la mentalidad bíblica, era un lugar de caos y peligro, lo que refuerza la idea de que los pecados eran llevados a un lugar donde no podían dañar al pueblo. Vamos a explorar algunas de las posibles interpretaciones. Primero, Azazel como un lugar. Algunas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, traducen Azazel como un lugar. Por ejemplo, en la NVI se lee: el chivo sobre el cual caiga la suerte para ser enviado a Azazel será presentado vivo delante del Señor. Algunos estudiosos creen que Azazel era simplemente un nombre para el desierto, un lugar aislado donde el chivo era enviado, o un acantilado, donde el chivo sería enviado y moriría. La palabra Azazel podría ser una combinación de Azaz, que significa fuerte, y El, que significa Dios, significando algo como lugar de separación o lugar remoto. Esto tendría sentido, ya que el animal debía ser alejado de la comunidad, simbolizando la eliminación de los pecados. La ventaja de esta interpretación es que evita la asociación con demonios y se alinea mejor con el contexto del ritual, que involucra la remoción de los pecados lejos del campamento de Israel. Segundo, Azazel como un símbolo del mal o un símbolo de remoción de los pecados. Otras traducciones, como la Nueva Traducción en la lengua de hoy, traducen Azazel como chivo emisario. Por ejemplo, en la NTLH se lee: el otro chivo será el chivo emisario, que será enviado al desierto. En esta interpretación, Azazel no es un nombre propio, sino un término descriptivo que significa remoción o separación. El chivo emisario sería enviado al desierto como símbolo de la remoción completa de los pecados del pueblo, llevándolos lejos al desierto. La ventaja de esta interpretación es que se alinea bien con el propósito del ritual, que era purificar al pueblo y remover los pecados simbólicamente. Tercero, Azazel como un nombre propio, un demonio o entidad. Algunas traducciones de la Biblia,
como la Almeida Revista y Corregida y la Almeida Revista y Actualizada, mantienen la palabra Azazel como un nombre propio. Por ejemplo, en la versión Ara se lee: pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel será presentado vivo delante del Señor. Levítico 16, versículo 10. En esta interpretación, Azazel sería una entidad, posiblemente un demonio o espíritu del desierto, a quien se enviaba al macho cabrío como una ofrenda. Esta idea se basa en textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, donde Azazel es descrito como un ángel caído. Según estos textos, Azazel fue uno de los líderes de los vigilantes, ángeles que enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad, como la fabricación de armas y el arte de la cosmética. Por esta rebelión, Azazel fue castigado y atado en el desierto, esperando el juicio final. Sin embargo, esta interpretación tiene un problema. Entra en conflicto con Levítico 17, versículo 7, que prohíbe hacer sacrificios a demonios. Además, la Biblia no da un soporte claro para ver a Azazel como una entidad espiritual. Cuarto, Azazel como el macho cabrío expiatorio. Otra interpretación sugiere que Azazel no es un nombre propio, sino una referencia al propio macho cabrío, significando macho cabrío expiatorio. En esta visión, el término describe la función del animal: cargar con los pecados del pueblo y ser enviado al desierto. Esta idea ha influido en nuestra cultura hasta el día de hoy, donde usamos la expresión chivo expiatorio para referirnos a alguien que carga con la culpa de otros. La ventaja de esta interpretación es que es consistente con el simbolismo del ritual, aunque no explica del todo el origen del término Azazel. Veamos ahora el significado de Azazel a través de otras vistas. Azazel en la literatura apócrifa y el folclore judío. En el libro de Enoc, Azazel es retratado como un ángel caído que enseñó secretos prohibidos a la humanidad. Esta narrativa influyó en la visión de Azazel como una entidad demoníaca. Sin embargo, es importante recordar que el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico y refleja tradiciones extrabíblicas. En el folclore judío, Azazel a veces se asocia con Samael, un ángel relacionado con la muerte y la destrucción. Esta conexión refuerza la idea de Azazel como una figura oscura y peligrosa. En algunas tradiciones se le considera el ángel del desierto, una entidad que personifica el mal y la rebelión contra Dios. Azazel en el cristianismo primitivo y la cultura popular. En el cristianismo primitivo, algunos teólogos asociaron a Azazel con Satanás, influenciados por el libro de Enoc. Sin embargo, esta visión no es ampliamente aceptada en la teología cristiana tradicional, que prefiere ver a Azazel como un símbolo de la remoción de los pecados. En la cultura popular, Azazel ha aparecido en cómics, películas y libros, a menudo retratado como un demonio o ángel caído. Por ejemplo, en los cómics de Marvel, Azazel es un mutante poderoso y padre del personaje Nightcrawler. En la película Constantine de 2005, Azazel es un demonio que aterroriza a los personajes. Estas representaciones modernas se inspiran más en el folclore y la literatura apócrifa que en el texto bíblico. El simbolismo del macho cabrío y el Yom Kippur. En el ritual del día de la expiación, Yom Kippur, el macho cabrío enviado a Azazel era marcado con una cinta roja, simbolizando los pecados del pueblo. Según el Talmud, parte de esta cinta se ataba al cuerno del animal y otra parte a la puerta del templo. Se dice que, cuando el macho cabrío llegaba al desierto, la cinta en el templo se volvía blanca, simbolizando el perdón de los pecados. Hoy en día, aunque el ritual ya no se practica, por la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el concepto de Azazel y el Yom Kippur siguen siendo centrales en la liturgia judía. Azazel y el concepto de chivo expiatorio. La expresión chivo expiatorio tiene su origen en este ritual. El macho cabrío enviado a Azazel cargaba simbólicamente con los pecados del pueblo, siendo expulsado lejos. Este concepto ha influido en la cultura occidental, donde chivo expiatorio se refiere a alguien que es injustamente culpado por los errores de otros. ¿Qué interpretación tiene más sentido? Después de explorar todas estas visiones, la interpretación que parece más coherente con el contexto bíblico e histórico es la que ve a Azazel como un símbolo de la remoción de los pecados, ya sea como un lugar desierto o como una descripción de la función del macho cabrío. Aquí hay 4 razones. El contexto del ritual. El día de la expiación era un ritual de purificación y remoción de los pecados. La prohibición de sacrificios a demonios.
Levítico 17, versículo 7 prohíbe hacer sacrificios a entidades malignas. El enfoque en la expiación. El ritual apuntaba a la obra de Dios en perdonar y remover los pecados, no a una entidad espiritual. La conexión con Jesucristo. El macho cabrío prefiguraba a Jesús, quien cargó nuestros pecados y fue expulsado fuera de la ciudad. El ritual de los 2 chivos y la mención de Azazel nos invitan a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la maravillosa provisión de Dios para nuestra redención. Aunque el ritual del día de la expiación ya no se practica, su significado espiritual sigue siendo relevante para nosotros hoy. Independientemente de la interpretación que elijamos, lo que está claro es que el ritual del macho cabrío era una imagen poderosa de la obra de Jesucristo. Así como el macho cabrío llevaba los pecados del pueblo lejos, la Biblia enseña que Jesús cargó los pecados de la humanidad y nos trajo reconciliación con Dios. Azazel sigue siendo un tema misterioso, pero lo importante es entender el simbolismo detrás de este ritual. Dios perdona, purifica y separa a su pueblo del pecado. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó este contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones bíblicas. Hasta la próxima, amigos.